liberarlo. Pero ¿cuáles serían las consecuencias de violar las leyes y no hacer justicia? ¿Cuáles creen vosotros que serían las consecuencias de no hacer justicia? Sí, y que finalmente sí iba a perder credibilidad, porque si tú eres un legislador y no aplicas la ley, entonces nadie te va a tomar en serio, nadie va a saber cómo actuar, porque si al final tú le puedes pasar la mano a quien tú quieras, quien a ti te convenga. Entonces él tomó una decisión sabia. Le trajeron al hijo y él ordenó que le quitaran un ojo. Y cuando le iban a quitar el segundo ojo, dijo: no le quiten el segundo ojo, quítenmelo a mí. Amén. Entonces su papá pagó la mitad del precio que debía de pagar su hijo. Amén. Bueno, eso lo dejamos hasta aquí. Entonces, como bien decía, ¿qué es justicia? ¿Qué es justicia? ¿Nosotros hacemos justicia a diario? ¿Creéis que nosotros somos justos? En algunas ocasiones puede ser que sí. Cuando tiene 2 hijos y uno quiere comer antes que el otro y al final le sirve a los dos, pues hace justicia, ¿no? Muchas veces en el diario vivir, a veces se hace justicia y otras veces se cometen injusticias. Y la justicia es la consecuencia que merecen nuestros actos. Amén. Es decir, si nosotros hacemos cosas buenas, pues tendremos consecuencias buenas. Si nosotros hacemos cosas malas, tendremos nuestra consecuencia mala. ¿Ok? Pero también la justicia es cumplir con nuestra palabra. A veces decimos muy ligeramente: sí, luego vamos, y luego no vamos. O voy a orar por ti. ¿Cuántas veces le decimos a la gente: voy a orar por ti? Y luego en la oración ni nos acordamos de lo que nos dijo, y si nos acordamos de la persona. Entonces, justicia también es dar nuestra palabra y cumplirla. Y ser justo es tener la capacidad de juzgar objetivamente sin que intervengan nuestras emociones ni nuestros intereses. Imagínate que este legislador griego diga: no, a mi hijo no le quitáis los ojos, ¿por qué no? No hubiera sido justo. Entonces eso traería una consecuencia también, pues que pasaran de él, que no tuviera credibilidad y tal. Wendy, no se me ve el versículo arriba. No se puede... Quítamelo un momento. Deja de compartir. Ahí. En Isaías 54:17 dice así: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Esto es un versículo poderoso. Cuando tengamos miedo, acordaros de este versículo. Cuando penséis que todo va mal, acordaros de este versículo, porque para los hijos de Dios está esta promesa. Amén. Y dice así: toda lengua que te acuse, tú la refutarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Entonces, ¿vosotros creéis que Dios es justo? Amén. No solamente Dios es justo, sino que Dios es justicia. Amén. Entonces, cuando nosotros oramos, podemos clamar por esa justicia, pero muchas veces cuando clamamos por esa justicia no es favorable para nosotros, porque nosotros hacemos injusticia. Un ejemplo que le quiero poner de cómo Dios es justo e imparcial. Dios es recto. Amén. Por ejemplo, si yo oro para que a mis compañeros le toque la lotería, ¿creéis que Dios me lo va a conceder? ¿Por qué? ¿Por qué no me lo va a conceder? Porque eso no es justo. Porque el Señor en su palabra dice que allí donde tengamos nuestro corazón, allí estará nuestro tesoro. Y mi tesoro no está en la lotería, mi tesoro y mi corazón es de Jesús. Amén. Entonces, eso es algo que yo a diario tengo una lucha con mi compañero. Compra la lotería, y más en Navidad. Compra la lotería de Navidad, que cuando nos toque tú no te va a tocar, no sé qué, no sé cuánto. Órale a tu Dios para que nos toque la lotería. No. Imagínate, o hay parejas que le piden al Señor: Señor, bendice esta cosa, bendice lo otro. Si no es justo, si no es del Señor, no pidas que te lo bendiga, porque el Señor es justo primero. Amén. Y así como el Señor es recto y justo, también es misericordioso.
y nos ama. Así que continuamos. Dios estableció leyes que rigen el universo. El Señor, al principio en el Antiguo Testamento, nos mandó los 10 mandamientos. Amén. Entonces, estos mandamientos los mandó el Señor. Estos mandamientos en realidad los mandó para que nosotros no viviéramos la consecuencia de la desobediencia. Porque mira, por un ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Debemos de honrar a nuestros padres y a nuestra madre, porque la consecuencia es que nuestra vida será corta. Amén. Entonces eso es un versículo con promesa. Si nosotros hacemos, si nosotros honramos, tendremos una consecuencia. Pero si nosotros no la hacemos, también vamos a tener otra consecuencia. Luego dice, no cometerás adulterio. ¿Por qué hay tanto hincapié en no cometerás adulterio? Porque cometer adulterio es pecado. Y no es pecado porque lo diga yo, es porque lo dice Dios. ¿Qué pasa cuando uno comete pecado? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? ¿Cuál es la consecuencia del adulterio? Muerte, ¿verdad? En este caso, en las leyes griegas antiguas le quitaban los ojos, pero no solamente eso. Cuando tú cometes ese tipo de pecado como adulterio, vas a perder a tu familia. Amén. Entonces esas son cosas que debemos de analizar antes de hacer. Porque si el Señor lo prohibió, no lo prohibió porque le dio la gana. Él lo prohibió porque sabe que hay una consecuencia. Y estos mandamientos al final se reducen en amor. Porque si un padre ama, va a decirle lo mismo a su hijo: no mates. ¿No crees que nosotros como padres le diríamos lo mismo a nuestros hijos? Entonces, si nosotros somos capaces de darle buenas dádivas a nuestro hijo, ¿qué más nuestros padres celestiales? Amén. Entonces, el plan que tenía Dios con nosotros era que formáramos parte de un reino de amor. Pero nosotros, como siempre, la liamos. Y nos equivocamos, y pecamos, y pecamos, y pecamos. Y uno cuando peca se aleja del Padre. Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando se comete pecado. Porque la muerte está a la vuelta de la esquina si hay desobediencia. Amén. Entonces, esta ley se hizo para beneficiarnos a nosotros. Al fin y al cabo, los únicos merecedores de la gracia de Dios somos nosotros. Amén. Pero bueno, no obstante, un día nació y llegó Jesús. Y entonces las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar porque Dios nos amaba tanto, nos ama tanto, que Él nos dio un regalo. En lugar de castigarnos, en lugar de desecharnos, en lugar de dejarnos en el infierno, el Señor nos dio un regalo. Amén. Y dice así, este versículo, ¿se puede ver, Wendy? Mateo 22:34. Dice así: los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley. Vosotros sabéis que la Torá, de esos 10 mandamientos que Jesús nos mandó, hicieron 613 leyes. O sea, ellos transgiversaron todo. Venga, si aquí te dicen no robarás, y te dicen no cogerás, no hará esto, no hará lo otro, y un montón de cosas. Amén. Entonces, por eso era experto en la ley, porque este hombre se sabía al dedillo las 613 leyes que tenían en la Torá los judíos. Amén. Entonces le tendió una trampa con esta pregunta y le dijo: maestro, escucha, maestro, ¿no? Como te voy a suavizar la cosa, pero después te la voy a enganchar. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley? Él hablaba de los 10 mandamientos y las 613 leyes que habían impuesto en la Torá. Amén. Y el Señor Jesús le responde así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús.
Este es el primero y el más importante de los mandamientos. Y el segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y luego dice el Señor, de estos dos mandamientos dependerá toda la ley y todos los profetas. Y entonces, imaginaron la cara del fariseo como diciendo, ¿pero no vas a castigar por nada? Todo es amor para ti, tú eres hippie. Qué mínimo que se le podía pasar por la cabeza en ese momento, ¿no? Pero si os dais cuenta, Jesús simplificó la ley al puro amor. Porque dice que si amamos a Dios, si amamos a nuestro prójimo y si nos amamos a nosotros mismos, o sea, se definió todo y simplificó todo a 3 tipos de amor: el mío propio, el del otro y el de Dios. Y la justicia, al final, también funciona así, porque hay justicia para mí, hay justicia para ti y hay justicia para Dios. ¿Amén? Entonces eso, simplemente Jesús lo hizo todo por amor. Bueno, el término Mishak es justicia en hebreo. Amén. Siempre es bueno buscar las cosas en el origen, porque cuando Jesús habló, su lengua era hebrea. Entonces él predicaba en hebreo y a veces es necesario volver al inicio, porque cuando uno traduce de los traductores y vuelve a traducir, se pierden detalles. Y entonces, Mishak, que es justicia en hebreo, hace alusión, hace referencia a un tipo de justicia en especial, y es la justicia restaurativa. ¿Qué significa justicia restaurativa? Es el tipo de justicia que se centra en restaurar al vulnerable, restaurar al que fue atacado. Amén. No se centra en el castigo. Por ejemplo, os voy a contar una historia que cuando buscaba testimonio de racismo me salió. En Estados Unidos, una pareja de mexicanos fue atacado con ácido por su vecino Eric. En Estados Unidos el racismo es feroz. O sea, España no tiene nada que ver. Allí directamente tu vecino puede atacarte, puede incluso hasta dispararte porque él cree que tú eres inferior a él y fin. Entonces, como en Estados Unidos están acostumbrados a este tipo de ataques, el juez que le tocó dictaminó que primero le pagaría cada una de las cirugías estéticas que recibiera esta pareja que fue atacada. Pero no se queda ahí. También le dijo que haría trabajos a la comunidad latina por 12 meses. Imagínate, tú eres racista, no quieres a los latinos, pues ahora va a trabajar 12 meses para ellos. Y no obstante, que fuera terapia, porque él estaba mal de la cabeza, porque un racista no puede quedarse así. Entonces, pues él cumplió con la sentencia, porque si no iba a la prisión, y es horrible ir a la prisión porque era como el primer ataque que había tenido, aunque sí había causado daños, pero no daños graves. Por ejemplo, pues era la oreja de la chica, en la cabeza del chico. Entonces, bueno, que el juez dictaminó que podía él pagarlo de otra manera. Finalmente, este chico hizo lo que el juez dictaminó, pagó a su vecino lo que le tenía que pagar y trabajó durante 12 meses allí. Finalmente, Eric queda reformado, es decir, deja el racismo atrás, acepta a las personas como que somos todas iguales y deja su antiguo empleo y sigue trabajando como apoyo a la comunidad latina. Entonces esas son cosas que se pueden lograr, que nosotros podemos lograr. Pero no solamente por eso, porque lo veamos en otras personas, sino porque lo veamos en nosotros mismos. Amén, porque uno piensa que no es racista hasta que te pasa algo. Uno piensa que no es xenófobo hasta que te pasa algo. Amén. ¿Por qué es necesario practicar la justicia? ¿Qué creéis? Porque Dios es justo. Amén, amén. Porque Dios es justo, nosotros somos imagen y semejanza a Dios.
Y no solo por eso, sino porque el Señor nos mandó. Cuando Él simplificó la ley, dijo que vamos a amar a nuestro prójimo. Entonces por eso debemos de hacer justicia, porque es muy importante para el Señor nuestro prójimo. Aunque nosotros pensemos que no, o que, yo qué sé, en la cola del supermercado se te pone uno delante, o cuando vas conduciendo se te pasa un chinito, o se te pasa algo y uno, madre mía, ¿no? Pero no, para el Señor todos somos iguales ante sus ojos. Amén. Entonces cuando nosotros hacemos justicia, no solo estamos dándole el respeto y la dignidad a esa persona que se lo merece, sino que lo estamos honrando a Dios. Amén. Entonces, por eso es importante practicar la justicia. Y luego en Santiago 2:1-4 dice así: una vez más el Señor nos confirma por qué debemos practicar la justicia con nuestro prójimo. Amén. Dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar al favoritismo. No es que porque sea blanco, porque tengas dinero, porque seas de una religión, porque seas de la Almería, porque seas del Real Madrid, eres mejor o peor. Amén. No porque seas de Argentina. Que somos inmigrantes igual que todos, que no tenemos ningún favoritismo, ni siquiera ningún privilegio, porque hay gente que piensa que tiene privilegio. No. Tú no tienes privilegio por ser español. Tú tienes el mismo derecho que yo, aunque no tenga papeles. Amén. Esos son temas bastante delicados en este país, pero bueno. Dice así: supongamos que el lugar en donde se reúnen, entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva la ropa elegante y le dicen: siéntese usted aquí en un lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacéis discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Porque mira, cuando hay discriminación, cuando nos creemos superior al otro, cuando pasan cosas injustas, no es que porque sí, no, es porque hay malas intenciones en nuestro corazón. Y el Señor a qué vino, a salvarnos de todo eso que nosotros mismos podemos hacernos daño. Amén. Los veo muy callados. ¿Están bien? Amén. ¿Van entendiendo? ¿Voy muy rápido? Muy bien, muy bien. Vale, gracias. ¿Cuántas injusticias vemos a lo largo del día? Digo del día porque yo trabajo en el área social y veo diariamente mínimo 7 injusticias. Las estuve contando, las del viernes. ¿Cuántas injusticias veis vosotros a lo largo del día? Muchas. Yo les voy a contar una de las que yo vi el viernes. Pero tengo muchísimas, porque este mundo es injusto, porque las autoridades son injustas, porque la ley de migración es injusta, porque hay momentos en el que uno hace injusticia. Amén. Entonces, bueno, voy a contar la historia de una mujer de 49 años que trabajó en un almacén durante 2 meses. Cuando voy a hacer la prospección, yo me dedico a visitar empresas y a buscar ofertas para que la gente que no tiene trabajo. Amén. Sobre todo trabajo con colectivos vulnerables, es decir, con personas en riesgo de exclusión. Dicen en riesgo de exclusión, pero en realidad no es así. En realidad es exclusión social. Porque hace mucho que no trabajan, porque no tienen casa, porque viven en asentamientos. ¿Alguno de vosotros sabéis lo que es un asentamiento? Una chabola, un rancho. Una casona, no sé cómo se diría en Colombia. Bueno, un asentamiento es una casa que está construida solamente con los plásticos del invernadero. Aquí, a 20 minutos de donde nosotros vivimos, nuestra casa cómoda, con agua caliente, con tele, con 2 teles, como mi padre, que estaba mirando el partido ayer con 2 teles. Hay gente a 20 minutos de nosotros que vive en un descampado, se tapa con un nylon y no tiene agua potable. Yo trabajo en esa zona y a mí me toca verlo. A mí me toca trabajar con esa gente codo con codo. Y vivimos
millones de injusticias. Y uno cuando es vulnerable no solo vive injusticias porque sí. Bueno, la ley de migración es injusta y fin. No, vive injusticias de verdad que son fuertes esas injusticias. De verdad que nosotros debemos darle gracias al Señor por lo que tenemos. Yo cada vez que voy allí y me paso por alguno de los asentamientos, le doy gracias a Dios porque mi hijo puede ir al colegio. Vosotros sabéis que esos niños ni van al colegio. A veces van hasta solo, cruzan kilómetros. En aquella zona no hay acera. Los niños caminan por el arcén de la carretera donde pasan camiones. Quien vaya a Níjar parece que volvió al tercer mundo. Porque de verdad que es duro. Bueno, esta mujer empezó a trabajar hace 2 meses en un almacén y estaba muy contenta, bueno, porque cambia de un poco de rutina, consiguió trabajo y tal. Apenas entra, sus compañeros empiezan a decir, hace mucho que no cobramos, esto tiene tela, no sé qué, no sé cuánto. Ella sigue perseverando. El primer mes no le pagan. El segundo mes, ahora a principios de noviembre, nada con la nómina. Entonces dice ella, yo sintiéndolo mucho, me voy a dar de baja y me voy a buscar trabajo en otro sitio, porque yo vine aquí para trabajar. Y lo justo, si tú trabajas, es que te paguen. Bueno, va a firmar los papeles de la baja. Es una mujer inmigrante que posiblemente no sepa leer, o si sabe leer ese contrato que tiene 200.000 palabras, no lo va a entender, es difícil. Entonces ella lo firma. Y después de firmar le dan un cheque en un sobre. Ella viene a mostrarme el cheque con el sobre. ¿Vosotros sabéis de cuánto era el cheque de 2 meses de trabajo? 660 euros. ¿Es injusto o no es injusto? Es injusto porque la gente trabaja simplemente para comer, para tener una vida digna. Esa mujer probablemente le cueste muchos años salir de ese sitio donde vive. Y no solamente porque la sociedad es injusta, sino porque a veces hasta nosotros mismos somos injustos con nosotros. No hacemos nada para crecer. No hacemos nada para que esta cabecita busque una alternativa. Entonces ahí está nuestro trabajo. Y no solamente lo digo yo porque trabajo en esa área, sino porque hay gente que nos necesita. Esas almas necesitan a Cristo. Y ahí es donde más necesidad hay. Porque esa gente no conoce otra cosa, solo ha visto el invernadero. Esa gente viene de un profundo África, donde allí vivían un poco peor que aquí. Porque uno le dice, ¿por qué te viniste? ¿Por qué estás aquí? Si mira cómo vive. Y dice que en África vivía peor. Amén. Entonces hay gente que no fue al colegio. Y entonces desde que nacieron viven una constante injusticia. Y nosotros, como amamos a nuestro prójimo, y aquí quiero decir algo que probablemente el Señor me muestre. Es que mira, yo muchas veces, esta gente viene y se sienta conmigo allí en la oficina y yo les recomiendo cosas. Oye, si te saca la nacionalidad, no, pero es que tengo estas limitaciones. Bueno, venga, vamos a simplificar la cosa. Mira, desde ese país te podemos hacer esto. Podemos ayudarte con esto, pero tú tienes que poner de tu parte. Y a los 6 meses vuelven otra vez y vuelven en la misma situación. Y le volvemos a decir lo mismo. Y el Señor, ya me queda poco en este trabajo, todo hay que decirlo, pero el Señor ha sido tan bueno que hasta me mostró, porque yo a veces me siento como, no estoy haciendo mucho. Este es un terreno muy difícil para trabajar, en el que a veces yo no estoy haciendo nada, pero el Señor me muestra que sí hacemos. La semana anterior llega un chico que salió del asentamiento hace como 2 años, yo estoy hace 3 años allí. Hace 2 años salió del asentamiento, ya vive en su casa, en su piso, un proceso largo que hemos vivido. Y me dijo, Leila, me puse a estudiar de lo que tú me recomendaste. Entonces el Señor es bueno y tiene detalle con nosotros. Cuando nosotros pensamos que no estamos haciendo nada, el Señor nos dice, sí estás haciendo. Y nos da la respuesta. Amén. Y así como me enseña a mí cosas, nos va a enseñar a cada uno de nosotros si nosotros somos capaces de atender la necesidad de nuestro prójimo. Amén. Amén. Porque en la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Y una cosa también aprendí, que cuando tú das, recibes el doble. Entonces, no lo hagas solo por interés de recibir, sino hazlo por la satisfacción que va a sentir tu corazón. Amén.
Y bueno, y una chica que es africana también logró sacarse su nacionalidad y su trabajo. Bueno, entonces quiero leer Proverbios 31:8. Y dice así, este proverbio me marca mucho mi corazón porque mira lo que dice. Dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Entonces cuando se vaya a realizar o cuando se vaya a concluir una injusticia en tus ojos, párala. Cuando veas que no es justo lo que está pasando, tú tienes que poner un pause, tienes que levantar la voz. Porque si tú no lo haces, se comete la injusticia. Amén. Entonces dice, levanta la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos, de esa gente que es vulnerable, que no tiene nada. Si tú tienes, ayuda. Si tú tienes, haz. Porque la gratificación viene del Señor. Y nosotros debemos de ayudar. Debemos de hacer nuestra parte también. Amén. Levanta la voz y hazle justicia. Lo que está bien y lo que no está bien, no está bien. A mí cuando me llegan ofertas de atención a personas mayores y no le quieren dar de alta, le van a pagar 500 euros al mes, la quieren de interna, yo se lo digo, no. La esclavitud se abolió hace millones de años en España. No, yo no tengo esclavas. Y otros me dirán, tú de qué va, vienes muy alzada, pero no, es que eso es una injusticia. Y si tú no haces nada para frenar las injusticias, tú eres parte de ese combo. Entonces aquí hay dos lados. O haces injusticia o cobras justicia. Aquí no hay más. Aquí no hay término medio, que me hago loco, que me hago la loca. No. O tú eres justo o eres injusta. No hay más. Amén. Y luego el siguiente versículo, Jeremías 22:3. Dice así, Jeremías 22:3. Así dice el Señor, practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. ¿Por qué hago tanto hincapié en la gente extranjera? Porque yo soy extranjero. Porque yo también fui inmigrante, yo también pasé por donde toda esa gente está pasando ahora. Y los animo. Cuando muchas veces vienen latinos que son los que más expresan, porque sí es verdad que el lado de África o de Asia tienen las emociones más restringidas, es decir, ellos tienen que ser fuertes hasta el final. Los latinos no, los latinos pues así como somos más cariñosos, somos más expresivos. Y gente que se sienta llorando porque lleva 2 años y medio en España, no ha conseguido nada, no pudo mandarle nada a sus hijos, a su familia. Y yo se lo digo tranquilo, esto va a pasar, te quedan 6 meses. 6 meses, ya está, se termina. ¿Por qué? Y yo lo entiendo, mis compañeras a veces dicen, es que yo no sé por qué, a ti todos los que se te sientan en la mesa lloran. Y digo yo, bueno, me tocaron los llorones. No, es que yo también lo entiendo. Y no es que yo quiera tocarle ahí donde le duele, es que yo sé a dónde le duele, porque a mí también me pasó. Entonces, hay un versículo que no recuerdo exactamente cómo dice, pero me encantó porque dice que el Señor utilizará nuestras cicatrices, las cicatrices de nuestro corazón, para guiar a otros. Amén. Y el Señor es tan bueno que cuando a ti te sana, te usa para sanar a otros. ¿Quién está dispuesto esta mañana a decir al Señor, yo quiero ayudar a sanar a la gente, yo quiero ayudar a sanar a mi prójimo? Porque es importante que hagamos, que nos levantemos, que defendamos, que luchemos por la justicia. Porque Dios es justicia. Y debemos de ser así, justos. Y entonces, el pecado corrompe la justicia. El racismo corrompe la justicia. La negligencia
corrompe la justicia. ¿Sabéis lo que significa negligencia? Te voy a poner un ejemplo. Hay un señor que está parado, sentado en la puerta de un supermercado pidiendo dinero. Y lo típico, yo soy la primera que le digo, no llevo dinero suelto, porque es verdad, nunca llevo efectivo suelto. Y no le doy ni siquiera los buenos días. Eso es negligencia. Que alguien esté pasando necesidad y tú pases de largo y te hagas el que no lo viste. Eso es negligencia. Pero ¿qué pasa? Como lo vive otro, pero nosotros un día también podemos estar en ese lugar. Entonces, ten misericordia como el Señor te la tuvo a ti. Porque hoy nosotros hablamos desde nuestro lugar de privilegio, del privilegio que nos dio el Señor. Tampoco fue fácil, yo lo reconozco. Yo sé que en el lugar que hoy estamos, cada uno se lo curró, cada uno luchó, sudó gota a gota lo que hoy tiene, pero ha sido gracias al Señor. Amén. Y nosotros debemos de demostrar el amor que el Señor nos tuvo amando a nuestro prójimo. Amén. Y que hoy nuestra mente haga un clic, porque si es verdad que yo la justicia la tenía como tiene que ser algo muy recto y no. La justicia de Dios habla de lo que nosotros debemos hacer a nuestro prójimo. De lo que Dios nos ha enseñado. De lo que Dios nos enseñó. De donde Dios nos rescató. Amén. ¿Cuál es la respuesta de Dios ante la injusticia de la humanidad? Yo creo que el Señor estaría allá arriba diciendo, madre mía, esta gente se me desmadró, se tomó las vacaciones, no leyó mi palabra, los 10 mandamientos los tienen por ahí perdidos, la Biblia está cerrada, tiene polvo, nadie la lee, nadie habla conmigo, nadie ora, nadie clama, nadie nada. Y dijo, yo tengo que hacer algo porque mi gente y mis hijos no se van a perder. Y entonces, esta fue la respuesta de Dios para nuestra injusticia. Esto fue lo que el Señor dijo y esto fue lo que el Señor hizo. Dice, por tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. ¿Vosotros creéis que nosotros merecíamos que Jesús pagara nuestros pecados? Vosotros poneros en el lugar de Dios. Nosotros tenemos hijos, casi la mayoría somos papás y mamás aquí. Que maten a mi Mateo por la culpa de... No. O sea, ¿vosotros cómo creéis que se tuvo que sentir Dios? ¿Cuánto le hemos dolido el corazón al Señor para que Él tenga que tomar esa decisión? ¿Y vamos a seguir así? ¿Vamos a seguir pecando? ¿Vamos a seguir siendo injustos? ¿Vamos a seguir siendo desagradecidos? ¿O hoy vamos a cambiar? ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto y más vale que nos pongamos ya las pilas de verdad, porque esta congregación tiene que crecer, porque esto es de Dios. Esto no es un llamado del pastor Carlos, del pastor Javier y ahora porque yo estoy aquí, no. Esto es un llamado de Dios. Entonces, átese los machos, dicen en España, pero sería arremánguese y póngase a trabajar porque la obra es de Dios. Amén. Cuando mis compañeros de trabajo, sobre todo, que son los que más tengo esa lucha, porque luego mis relaciones sociales al final son de la iglesia, pero mis compañeros de trabajo hay cosas que no entienden. ¿Y tú por qué? ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué te vas a conciertos de música rara? ¿Y tú por qué estás todo el día que no quieres comprar lotería, que no quieres hacer lo malo, que no quieres irte sin pagar el café? Hay cosas que ellos no van a entender porque no conocen a Dios. Entonces ya no les doy explicaciones, porque antes me paraba incluso a decirle, no, es que hay que ser bueno en esta vida, no sé qué. Ya le he dicho, ya no voy a lidiar. Ahora yo voy a decir que hay cosas que no entienden porque no conocen a Dios. Cuando lo conozcan me entenderán y fin. Lo mismo con el Halloween. ¿Y tú por qué no quieres que tu hijo celebre Halloween? Porque eso no es de Dios, fin. Porque eso no le agrada a Dios. Y porque mi hijo y mi familia son de Dios. Amén. Entonces, ¿quién pagó por nosotros? Jesús.
Jesús era recto, justo, Él no pecó y aún así murió en lugar nuestro, en lugar del culpable, en lugar del pecador. Amén. Pero su Padre lo declaró como el justo cuando Él resucitó. Así que Jesús ofrece su vida al pecador para que también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que nosotros hicimos, sino porque Jesús lo hizo por nosotros. Y dice así en Romanos 3:21. Pero ahora, sin la mediación de la ley, porque cuando Jesús hizo el sacrificio en la cruz, ya no vivimos por ley, vivimos por gracia. Amén. Y estamos gozosos porque sabemos que nuestro Señor nos ama tanto que nos hizo semejante regalo. Amén. Y dice, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahora se manifestó la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Se acuerdan del antiguo capítulo que decía Jesús que se simplificó la ley y que de ahora vivían en adelante, que iban a dar testimonio de la ley y de los profetas? Bueno, pues esta es la segunda parte, ¿no? Se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega, ¿cómo llega la justicia de Dios? Mediante la fe en Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo aquel que cree en Jesús, todo aquel que le entregó la vida a Jesús, es justo delante de los ojos de Dios. No nos merecíamos si somos injustos. Si somos injustos con nuestros prójimos, con nuestro hijo, con nuestro esposo, ¿nos merecíamos ser justos delante de Dios? Por su gracia, su gran amor, su misericordia. Amén. Por su amor. Porque cada día se renueva su misericordia. No es que se van a acabar. Todos los días nueva misericordia para cada uno de nosotros. Amén. Y entonces continúa y dice así. A todos los que creen en Jesús son justos delante de los ojos de Dios. De hecho, no hay distinción. Que hablamos de que todos somos iguales delante de los ojos de Dios. No hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia, por la gracia, somos justificados gratuitamente. No tenemos que hacer nada. Es como un boleto que te dan gratis. ¿A cuánto nos gustan las cosas gratis? Cuando vamos al Carrefour y están ahí poniendo que oferta o pruebe esto, tómese un café gratis. ¿Qué más esto? Que es súper importante. Esto es para la vida eterna. Nosotros tenemos un pase para la vida eterna gratis. Dice, justificado gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios los ofreció como un sacrificio para obtener el perdón de pecados, el cual se recibe por la fe en su sangre. Así demostró su justicia, porque a causa de su paciencia había pasado por alto los pecados pasados. Los hizo para demostrar en el tiempo presente su justicia, porque Dios es justo. De este modo Dios es justo y a la vez Él justifica a los que tienen fe en Jesús. Amén. Entonces, cuando fui a Argentina, estuve en una iglesia que ellos oraban y se declaraban la sangre de Cristo unos a los otros. Y yo decía, qué raro eso, ¿no? Porque vale que tú ores en el nombre de Jesús, pero yo declaro la sangre de Cristo y todo el rato así. Y yo decía, bueno, no sé, qué raro. Pero mira, aquí lo pone. Aquí lo pone. Que dice que el cual se recibe por la fe en su sangre. Amén. Porque el sacrificio de Dios, Él derramó cada gota de su sangre por nosotros. Entonces su sangre es valiosa. Entonces yo quiero que oremos por eso. Quiero que hoy derramemos la sangre de Cristo por nuestras familias, por nuestro prójimo y por esas personas que van a llegar a nuestro alrededor, que nosotros no sabemos por qué llegan, y es el Señor poniéndolas allí. Amén. Porque el Señor nos da la fortaleza
y que el Espíritu Santo nos dé las palabras correctas para decir a tu prójimo: no sufras más. El Señor te ama, el Señor quiere reconfortarte, Él quiere redimirte, Él quiere limpiarte de todo pecado. Amén. Bueno, pues levántense, vamos, ánimo, ánimo, que nos queda mucho por seguir, por luchar, y debemos de seguir parados en la brecha porque Jesús viene. Amén. Y esta es su obra.